Quería que me hablara del día del golpe de Estado, cómo lo recuerdas y qué acciones ustedes realizan ese día y bueno, la semana siguiente. Claro. Mira, para nosotros el 29 de junio había sido una especie de ensayo, digamos. Nosotros cuando se puso el tanquetazo, el 29 de junio, nosotros con la dirección de mi estructura, de mi GPM, el 1, con Carlos, con Teresa, en fin, y después con otros compañeros de los sectores, nosotros el día 29 estábamos a la, no sé, 9 de la mañana, en una citroneta un poco vieja, recorriendo las industrias de la Costanera en Concepción, del Barrio Norte, etc., y poniendo en contacto a los distintos grupos, en fin. El día del golpe nosotros buscamos repetir esta acción. De hecho, ya habíamos estado acuartelados algunos tiempos, o sea, ya teníamos a mucha gente viviendo en casa de seguridad y reunido las direcciones de los distintos sectores de la ciudad y nosotros mismos como dirección, pero igual el golpe nos sorprende, ¿no? Entonces, a ver, voy a hablar de un asunto un poco personal y también, no es tan personal, es político, pero yo creo que el MIR siempre vivió con el tema del golpe como el cuento del lobo. El golpe siempre venía, ¿ya?, en las más distintas coyunturas. Y creo que a veces con razón y otras veces exageradamente, ¿ya? Yo creo que también confundiendo mis deseos con la realidad, el golpe fue el martes, no estoy seguro si el lunes o el domingo, pero muy inmediatamente ante el golpe. Nosotros teníamos unos ampliados de estructura, donde venían 50, 60 militantes de la comuna. Y lo hacíamos en un local que estaba en la calle Freire, en Concepción, que era el local del FTR, del Frente de Trabajadores Revolucionarios. Y yo me acuerdo con Marcelo, que es Carlos Rioseco, el que hablé antes. Él siempre como jefe hacía el informe político, pero teníamos una relación muy amistosa, en fin, y yo me acuerdo que le había dicho, mira, Carlos, a mí me gustaría hacer el informe político en algún momento, y por lo tanto acordamos que esa vez el último informe político, mi estructura, lo hiciera yo. Y es terrible, ¿no? A mí bueno, me da un poco de risa también. Porque mi informe consistió en decir que no había golpe de Estado, ¿ya? Y por eso digo que todos confundíamos los deseos, la realidad con nuestros deseos, depende de cómo miráramos la situación. Es decir, en esa etapa se manejaba la hipótesis de no solo del golpe como fue, o sea, yo creo que nadie manejaba la hipótesis del golpe como fue. Digamos, se manejaba la hipótesis de un golpe a seco, pero también se hablaba mucho de algo que se llamaba un golpe blanco. ¿En qué consistía el golpe blanco? El golpe blanco consistía en que en realidad las Fuerzas Armadas se levantaban y obligaban a Allende a negociar una suerte de rendición o de armisticio o de, en fin, que permitiera una salida política, digamos, a la crisis que vivía el país. Y por lo tanto a mí me parecía que esa alternativa era la más viable. O sea, yo entendía que la situación iba creciendo, la tensión había crecido y que alguna definición se iba a producir, pero me parecía que por las tradiciones, por la forma chilena, lo que iba a ocurrir era eso, digamos. Entonces mi informe político fue en esa dirección, ¿ya? Yo estaba equivocado, por cierto, pero estaba tan convencido que en la mañana del golpe, yo para no irme a Tomé, eso que me había pedido el secretario regional, había tenido que buscar trabajo, porque además me había casado y además mi compañero estaba esperando familia. Entonces había conseguido trabajo en una escuela particular, hacía clase 3 mañanas y con eso vivía, ¿ya? Entonces ese día me tocaba clase. Yo me fui a clase en la mañana, noté que había algo raro en la ciudad y siempre acuerdo una chiquita como de 11 años, en fin, que cruzó la calle diciéndome, profesor, los militares tomaron el poder. Y dije, ¿qué dice esta? Entonces avancé más rápido, llegué hasta el colegio y efectivamente la directora, las profesoras, en fin, estaban ahí, no, me decían, hay golpe, hay movimiento, no se sabe qué pasa, se sabe que despegaron aviones de Garriel Sur, que son los que bombardearon La Moneda, que fueron hasta Concepción a dar la vuelta. Y bueno, hay que irse, suspendimos las clases y yo me acuerdo que retorné con una profesora amiga socialista y cruzamos la plaza de Concepción, que estaba siendo ocupada por militares en ese momento, con jeeps militares. Y yo le dije, mira, no te preocupes,
que esto que vemos acá está pasando en Santiago, con la diferencia que allá en vez de jeeps militares son tanques, y que en el curso de la mañana va a tener que producirse algún tipo de negociación que le dé salida, por lo tanto tenemos que... Y seguí caminando hasta un hogar universitario donde yo vivía, que tenía un departamento de casados, y llegué hasta el hogar, y en el hogar escucho los primeros bandos. Y ahí el mundo se me cayó, o sea, el mundo se me desarmó. Dije, no, esto es en serio, y esto no, aquí no hay negociación, o sea, esto tiene muy mala cara. Y por lo tanto, llegué a mi casa, digamos, que estaba en este hogar. Yo le escribí un papel a mi compañero avisándole que me iba, hice un pequeño bolsito y me fui para no volver nunca más, efectivamente. Pues sabía que no iba a volver y que tenía que acuartelarme ese mismo día. Pero en realidad lo que hice fue tomar contacto nuevamente con Carlos, con la dirección, digamos, de la comuna, y igual que el 29 de junio a las 10 de la mañana estábamos recorriendo, 10, 11 de la mañana, recorriendo las industrias, animando a la gente y pidiéndole que se coordinaran, y con la ilusión de que en el campo sindical la CUT podría cumplir una tarea de coordinación. Y en este sentido es importante, nosotros no nos asignábamos una tarea de apoyo, no nos asignábamos un rol protagónico en la estrategia de defensa. Y por lo tanto pensábamos que la CUT podía desarrollar esa acción. Ahora, en esto sí, dicha la verdad completa, nosotros habíamos discutido a la altura de agosto, con Edgardo Enrique, el hermano de Miguel, planes de defensa para Concepción. Y la verdad es que esos planes eran aún insuficientes, o más que eso, inmaduros. No tenían viabilidad de realizarse. O sea, teníamos percepciones muy generales de la ciudad. A ver, digo, percepciones muy generales en el sentido de las capacidades que en la ciudad de Concepción se produjera un levantamiento. Al contrario, éramos negativos. Partíamos del supuesto de que en las únicas zonas que se podían constituir una resistencia importante eran las zonas más industriales, y eso era fuera de Concepción. Podía ser parcialmente en Talcahuano, pero Talcahuano tenía el problema que tenía la base naval, y por tanto tenía muy cerca un componente militar muy fuerte. Era difícil Penco Tomé porque tenía la fuerza aérea y Tomé era muy pequeño. Por lo tanto, la única zona, y Concepción nada, era una zona más bien copada militarmente, con clases medias que estaban opositoras a la UP, y por lo tanto la única zona que podía constituirse como una zona liberada era Coronel Lota. Entonces partíamos del supuesto que esa es una zona en la cual la izquierda podía hacerse fuerte y que nosotros teníamos que hacer acciones de diversionismo, es decir, acciones que no eran de gran envergadura, pero que podían distraer a los militares, ¿ya? Y impedir que concentraran en un tiempo muy inmediato su fuerza en reprimir la zona de Coronel Lota. Pero eso tenía dos problemas. Uno, que nuestra capacidad de levantamiento, por decirlo así, en la ciudad de Concepción era limitada. Pero hay un segundo problema que era estructural, que pudiendo hacer algunas acciones de resistencia mínima, para poder salvarnos, después teníamos que cruzar el puente del Biobío. Y el puente del Biobío tiene 2 kilómetros. Y obviamente que nosotros sabíamos que el control del puente iba a estar en manos de los militares. Por lo tanto, esto era una salida un poco imposible, ¿no? Que en el fondo resistir en la ciudad significaba permanecer en la propia ciudad. O sea que las posibilidades de escape y por lo tanto las posibilidades de zona liberada no existían casi, era muy difícil. Bueno, esa discusión fue previa al golpe y fue una discusión que no tuvo resolución, o sea que simplemente se abrió y se constituyó entre nosotros del G1, los compañeros del G2, que eran los estudiantes, los compañeros del G3, que era el sector Chinancillo Villanonguén. O sea, en el fondo, las tres estructuras de la ciudad de Concepción estuvimos trabajando 3, 4 días, con mapas, con presupuestos, en fin. Con esto de que el MIR tenía aparatos de inteligencia muy importantes, teníamos información de base impresionante. O sea, nosotros teníamos documentos con las redes telefónicas, con las redes de agua potable, de toda la ciudad. O sea, y así como sabíamos tanto de la ciudad, sabíamos también que el armamento del ejército era poderoso, que la armada también, que la fuerza aérea. Por lo tanto, sabíamos perfectamente lo inviable que era alguna forma de lucha armada. Y por eso digo aquí estas contradicciones entre las proclamas revolucionarias y nuestras propias percepciones. Yo la hipótesis o la idea que me voy haciendo en el tiempo, que tal vez el mayor error del MIR
fue no aprender de su propia experiencia. Fue su incapacidad de procesar su propia experiencia. O sea, no solo de confundir la realidad con sus deseos, sino de no aprender lo que la propia experiencia le indicaba. Porque en realidad con esta experiencia nosotros debimos ser capaces de pensar en otra forma al enfrentar el golpe. Pero esto era muy difícil y aquí se producían los ruidos entonces con la Dirección Nacional. Porque yo también recuerdo, un poco antes del golpe, después de estas reuniones sobre temas militares, un ampliado del Regional de Concepción, en que creo que se quedó Edgardo, en que un compañero nuestro que era director de Sociología, que era brillante, era muy lúcido, Néstor, hizo una presentación que de alguna manera expresaba algo del sentir de un sector importante del Comité Regional, diciéndole a Edgardo, mira, nosotros no creemos a estas alturas que la salida política, estamos hablando de agosto del 73, sea una contraofensiva popular y revolucionaria. O sea, la tesis de Néstor era que el tiempo ya se nos había agotado y por lo tanto había que plantearse las alternativas viables. Y dentro de esas alternativas estaba la guerra civil, que también la veíamos dificultosa, y la tercera alternativa era un golpe fascista o gorila, un golpe brutal de las Fuerzas Armadas, que nos parecía que eso era lo que se constituía. Esto era un poco profético en esto. Y por lo tanto, la política nuestra debía ser preparar la clandestinidad. O sea, nosotros debíamos haber sido capaces, a la altura de julio, agosto, de haber preparado la clandestinidad. Cosa que por cierto no hicimos.